Guido era un monje que desde niño amaba la música. Sabía cantar muy bien y a temprana edad empezó a dirigir coros en las iglesias y capillas. Le enseñaba a cantar a sus amigos monjes. Su música se hizo cada vez más conocida en Italia. La gente hablaba de lo hermoso que se oían los coros de Guido. Así que la catedral de Arezzo, una ciudad en Italia, lo invitó a dirigir su coro. Guido era un gran maestro de música. En esa época aún no habían partituras, entonces la gente debía aprender todo de memoria, cantar lo mismo cada día y se le enseñaba a mucha gente para que las canciones no se olvidaran. Guido había encontrado una buena forma de mostrarle a sus coristas las melodías con los gestos de las manos, algo que no se le había ocurrido a nadie más, moviendo las manos hacia arriba o hacia abajo. También a veces indicaba con sus dedos el movimiento de las melodías. Así los coristas siempre prestaban atención a sus manos y recordaban cada parte de la melodía. Estos coros a veces cantaban incluso a dos voces. Entonces el bueno de Guido le mostraba con su mano derecha una parte del coro y con su mano izquierda la otra parte del coro. Y a veces tenía que hacer incluso movimientos contrarios. Estas canciones se oían además muy hermosas en aquellas iglesias de esa época, pues esas catedrales tenían unos techos muy altos y la acústica en ese lugar era especialmente magnífica para embellecer el canto. A Guido le tocaba practicar mucho en casa esos movimientos, aprenderse todo de memoria y ensayar muchas horas a solas para que sus coristas no se equivocaran. Pero el arzobispo de la catedral cada vez quería más y más música y siempre diferente. Le empezó a pedir una canción diferente para cada misa y así el pobre Guido tenía que estar ensayando música nueva cada fin de semana. Y en algún momento pensó, ahora tengo que pensar en otra solución, pues la memoria ya me está jugando malas pasadas. Una noche tuvo un sueño muy especial. Soñaba que un ángel le hablaba y le entregaba una pluma de cisne. Además le entregaba un tarrito de una tinta muy especial y una hoja de papiro traída desde Egipto. El ángel desapareció de su sueño sin decir nada más. Guido se despertó aquella mañana muy confundido, sin saber qué significaba el sueño. Como siempre, se levantaba muy temprano a orar, desayunaba con los otros monjes e inmediatamente ensayaba con el coro todas las mañanas los cientos de canciones o himnos, como se le decía en esa época, pues eran oraciones a Dios, a Jesús o a María o al Espíritu Santo, y Guido les componía lindas melodías. Después de los ensayos, todos iban a orar de nuevo, pero Guido ese día no podía concentrarse en sus oraciones, pues en cada momento se acordaba de su sueño con el ángel y la pluma. Después de la oración, almorzaron todos juntos, pero ese día Guido prefirió salir rápidamente a caminar para despejar su mente y no pensar más en el sueño. Cuando en su caminata llegó hasta un lago muy tranquilo en el cual nadaba un cisne blanco grande, con una tranquilidad y gran belleza. Guido, quien había llevado consigo un trozo de pan, arrojó algunas boronas al lago, pues le gustaba ver a los peces que se acercaban a la orilla. El cisne se acercó también. Guido nunca había visto ese cisne antes. El cisne comió de las boronas de pan y en gesto de agradecimiento arrancó con su pico una pluma y la dejó caer a la orilla del lago a los pies de Guido. Guido ahora estaba bastante conmovido. Era la misma pluma que había visto en sus sueños. La tomó aún sin saber para qué y corrió de regreso a la catedral para ensayar con el coro que le esperaban. Ya en la noche, pues los monjes cantaban toda la mañana y toda la tarde. Al final del ensayo apareció el arzobispo y pidió a los cantantes que cantaran para él. Todos ellos se pusieron muy nerviosos,
pues estaban ensayando himnos nuevos. A pesar de los esfuerzos de Guido por dirigir a los caristas, todos cantaron muy mal. No siguieron atentamente sus gestos y se salió de control. El arzobispo, muy decepcionado, arremetió contra Guido diciendo que si las cosas no salen bien en la misa del domingo, estaría despedido. Guido no se enojó con sus coristas, al contrario, les tenía gran cariño y sabía que era él como el director que debía mejorar algo que no estaba bien. Se fue a su recámara y como todas las noches se arrodilló para orar. En ese momento sintió un pinchazo en su pierna. Era la pluma del cisne de la que ya se había olvidado. Y en ese momento, a pesar de que era muy tarde, sintió que una gran luz entraba por su ventana iluminando su escritorio. Guido se sentó y como llevado por la luz tomó la pluma, la insertó en la tinta y comenzó a escribir los textos de las canciones. Luego tuvo la idea de poner unas figuras arriba del texto que indicaran si se cantaba largo o corto. Luego de pensar en muchas otras soluciones, se le ocurrieron otras cosas. Por ejemplo, que si ponía unas líneas, como sus dedos también a veces eran líneas, y las ponía en el papel, que allí podía poner los símbolos de largo y corto, y además abajo los textos. Guido se pasó toda la noche escribiendo estos himnos. Además los tuvo que escribir para cada uno de sus coristas, pues no había impresora, no había nada de máquinas. Por fin pasó la noche y estaba feliz porque el concierto ya eran 2 días. Entonces, tenía tanta alegría que corrió a donde sus coristas esas mañanas y les entregó aquellas hojas. No se sentía cansado, todo lo contrario, estaba muy emocionado. Esa mañana los coristas no cantaron, pues primero debían entender ese código de signos que Guido había inventado, pero después del almuerzo cantaron con sus partituras en la mano. La alegría fue inmensa entre todos. Todos entendieron y recordaron las canciones. El ensayo del sábado fue aún mejor y el concierto del domingo fue todo un éxito. El arzobispo agradeció a Guido por la belleza de la música y le honró por su invención de la escritura de la música. Fue entonces cuando recibió el nombre de la ciudad Arezzo y hoy lo recordamos como Guido de Arezzo.